Número 1. Polly. Polly wants a cracker. Isn't me heaven sent? Es la sexta canción del segundo álbum de estudio Nevermind de 1991. En 1987, Kurt se encontraba leyendo el periódico local como cualquier otro día, hasta que se encontró una noticia sobre el secuestro, violación y tortura de un adolescente de 14 años, la cual, saliendo de un concierto de rock en Tacoma, Washington, fue interceptada por un desconocido de mediana edad que se ofreció a llevarla a su casa. La víctima vio al extraño como una buena persona y aceptó subir a su auto. Sin embargo, el secuestrador esposó a la víctima y la obligó a entrar a su casa móvil a punta de cuchillo. Posteriormente le vendó los ojos y la colgó boca abajo con una cuerda y una polea. Después abusó de ella con diferentes objetos y también le acercó un soplete de propano a su piel. Polly says her back hurts. Amazes me the will of instinct. Isn't me? Por suerte, cuando el dueño de la casa móvil se detuvo en una gasolinería, la víctima pudo soltarse y escapar corriendo hacia unos policías para levantar la denuncia. 2 días después, el agresor fue detenido por una falta de tránsito y fue reconocido como Gerald Arthur Friend, de 49 años, quien ya tenía una condena de 75 años por violación y tortura, pero fue puesto en libertad condicional después de estar 20 años en prisión. Esta noticia impactaría tanto a Cobain que escribió una canción originalmente llamada Cracker, que hablaría desde el punto de vista del perpetrador y lo que pensaba de su víctima. En ese momento, la canción solo se tocaba en vivo y tuvo diferentes grabaciones antes de incluirse en el álbum Nevermind. Una de las versiones preliminares para el álbum fue grabada en acústico con una guitarra Stella originalmente diseñada para tener 12 cuerdas. Sin embargo, Cobain había comprado la suya en una casa de empeño por $29 con solo 5 cuerdas y no se molestó en cambiarlas a pesar de que apenas y se mantenía afinada. El productor Butch Vig recuerda que grabó varias versiones preliminares del álbum con esa guitarra y las cuerdas eran tan viejas que no daban ningún tono, lo que resultaba en un sonido muy percusivo. La crítica destacó la canción como una reflexión de la mente de un enfermo, expresada en un ritmo uniforme y sereno que contrasta con el estilo de coros estridentes y gritos constantes a los que Kurt nos tenía acostumbrados. Sin embargo, la letra por sí sola genera un ambiente espeluznante dentro de la tranquilidad y quietud de la tonada en su versión acústica. De acuerdo con Charles Cross, Bob Dylan asistió a un concierto de Nirvana y quedó impresionado con esta canción, refiriéndose a ella como una de las mejores de la banda y a Cobain como un chico con corazón. El periodista Michael Azerrad ha señalado que después de la publicación de Polly y Rape Me, las entrevistas a Cobain sobre este tema se volvieron muy frecuentes. En 2012, Courtney Love declaró en una entrevista a Los Angeles Times que hoy en día ya no se puede escribir una canción así y que actualmente a Kurt no se le permitiría cantarla, lo cual sería bastante triste. En las notas del álbum Incesticide de 1992, Cobain escribió que el año pasado una niña fue ultrajada por 2 desechos de esperma mientras cantaban y tenían de fondo la letra de la canción Polly, y que era muy duro para él saber que existen este tipo de plancton en su audiencia. Cobain siempre expresó su inconformidad en que se abordara el problema de la violación educando a las mujeres para cuidarse o defenderse. Él siempre consideró que era mejor educar a los hombres a no hacerlo. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estas canciones. Recuerda que puedes dejarnos en los comentarios qué otras bandas o cantantes te gustaría ver en estos videos. Hasta la próxima.